Buenas noches con todos en calidad del juez ponente de esta Corte Constitucional del Ecuador. Soy el doctor Eduardo Rojas y declaro instalada la audiencia única prevista en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En el caso 44619-EP/24 correspondiente a la acción extraordinaria de protección interpuesta por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI. Señorita secretaria, informe si nos encontramos en la hora y fecha convocada y si están las partes presentes procesales, además del estado de los sistemas de audio y grabación. Sí, señor juez. Siendo las 21 horas con 38 minutos del día viernes 11 de julio del año 2025, se deja constancia de la comparecencia de los sujetos procesales convocados conforme a lo previsto en la ley. En calidad de parte accionante, comparecen las abogadas Catherine Villalba, con número de matrícula 19-2020-684 y correo electrónico catherinevillalba17@gmail.com y Tania Vera con número de matrícula 18-2022-178 y correo electrónico taniavera@gmail.com, en representación del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI, entidad que promueve la presente acción extraordinaria de protección. En calidad de parte accionada, comparece la abogada Alexandra Díaz con número de matrícula 21 2018-786 y correo electrónico alexadiaz@gmail.com, quien representa a las autoridades judiciales accionadas dentro del proceso. Todas las comparecencias se realizan con la debida identificación y acreditación correspondiente conforme a lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial. Muchas gracias, señorita secretaria. De esta manera queda instalada la presente audiencia, que se desarrollará bajo los principios de inmediación, concentración, contradicción. Recuerdo que a las partes deben mantener el debido respeto, silencio y apagar sus dispositivos electrónicos. Cada parte dispondrá de 5 minutos para su intervención inicial. Concedo la palabra de esta manera a la parte accionante. Doctora abogada Tania Vera, por favor. Señor juez, muy buenas noches, señorita secretaria, colegas. Comparezco en esta audiencia en conjunto con la abogada Catherine Villalba, en representación del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, conocido como SENADI, institución que interpuso la presente acción extraordinaria de protección en contra de las decisiones que fueron adoptadas por la Unidad Judicial Sur Penal del Cantón Guayaquil, al igual que la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, por considerar que vulneraron derechos constitucionales fundamentales de nuestra institución. La presente acción de protección se fundamenta en los siguientes cargos. En primer lugar, señor juez, tenemos la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de motivación. La unidad judicial concedió las medidas cautelares solicitadas por la empresa Resgasa sin realizar un análisis mínimo respecto del cumplimiento de los requisitos que se establecen en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Este particular no se motivó porque se consideró que existía una amenaza inminente y grave a los derechos constitucionales, ni se justificó la verosimilitud de la pretensión. Además, no se tomó en cuenta tampoco la gravedad del daño. De hecho, los autos de 30 y 31 de agosto del 2018 únicamente transcriben normas legales sin aplicar sus elementos en el caso concreto que venimos tratando y sin identificar qué derechos estaban siendo amenazados ni cuál era la urgencia de la protección. En este sentido, señor juez, la Corte Constitucional ha establecido que la falta de motivación torna nulas las resoluciones judiciales. Asimismo, señor juez, tenemos un segundo punto que se trata sobre la vulneración del derecho a la seguridad jurídica. Esto debido a que la acción de protección y las medidas cautelares fueron utilizadas de forma desnaturalizada.
se utilizaron estas garantías constitucionales para resolver una controversia comercial vinculada con derechos de propiedad intelectual entre particulares, cuando el ordenamiento jurídico contempla vías adecuadas y eficaces para resolver este tipo de conflictos, tanto en sede administrativa como judicial. De hecho, existía un procedimiento de tutela administrativa en el curso ante el Senado. Es así que en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, expresamente se prohíbe conceder medidas cautelares cuando ya existen mecanismos en vías ordinarias o administrativas. La justicia constitucional no puede reemplazar ni superponerse a las funciones del sistema ordinario de justicia, y menos aún a las competencias técnicas y especializadas de nuestra institución, al ser un órgano rector en materia de propiedad intelectual. Y como tercer punto, hacemos referencia también que se ha vulnerado el debido proceso a las garantías de recurrir y ser juzgado por un juez imparcial. Esto, señor juez, porque durante la audiencia en la que se dictó la sentencia de primera instancia, se nos impidió interponer oportunamente el recurso de apelación. El juez en ese momento se retiró de la sala sin permitirnos siquiera ejercer ese derecho, señor juez, y debimos insistir en múltiples ocasiones para que el expediente sea remitido a la instancia superior. Además, la unidad judicial dio una atención preferente a los escritos presentados por la contraparte, mientras que nuestros requerimientos fueron ignorados y por muchas ocasiones más bien fueron dilatados, lo cual evidencia un trato desigual en este proceso. También se toleraron agravios, tanto verbales por la contraparte, eh, de en base del parte de los funcionarios, perdón, del SENADI, sin que el juez adoptara medida alguna para garantizar un proceso respetuoso y equilibrado. Tomo la palabra, señor juez. Adelante, abogada. Gracias, señor juez. Continuando con los alegatos, quiero señalar que estas razones solicitamos respetuosamente que esta Corte declare la vulneración de derechos constitucionales alegados y en consecuencia se disponga, como primer punto, la nulidad de las sentencias emitidas en primera y segunda instancia, así como de las medidas cautelares dictadas y además actuaciones derivadas del proceso original. Como punto 2, se declara improcedente la acción de protección interpuesta por Redgasa, que por tratarse de una controversia de naturaleza administrativa y comercial sin relevancia constitucional. Como punto 3, que esta Corte ejerza sus facultades correctivas conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para prevenir que se repitan vulneraciones similares en el futuro, sobre todo en materia de competencia técnica y especialización en propiedad intelectual. Esto no es solo un caso aislado, señor juez, sino un precedente de que puede afectar la institucionalidad del sistema de protección de derechos intelectuales y la seguridad jurídica de las relaciones comerciales en el país. Devuelvo la palabra, señor juez. Gracias, señoritas abogadas. En este momento concedo la palabra a la representante de la parte accionada, la abogada Alexandra Díaz. Por favor, su intervención. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, señor juez. Comparezco en representación de las autoridades judiciales accionadas y con el debido respeto, señor juez, manifiesto que en las decisiones adoptadas tanto en primera como en segunda instancia se ajustaron al marco legal y constitucional vigente. En primera instancia se consideró que Redgasa había sufrido una vulneración de derechos constitucionales durante el trámite de la tutela administrativa ante el Senado, donde le fueron negadas las medidas cautelares sin la debida motivación. Pese a esto y de haber presentado una solicitud amparada en derechos de propiedad intelectual debidamente registrados. Por ello, el juez actuó conforme al artículo 565 del Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, disponiendo medidas urgentes para evitar así mayores afectaciones
como el cese y de la fabricación y la aprehensión de productos, en defensa del derecho a la propiedad, a la igualdad y al debido proceso. Esto se enmarcó dentro de su deber, dentro de proteger los derechos constitucionales. En segunda instancia, la Sala Penal de la Corte Provincial de Guayas ratificó la motivación de la sentencia previa. Es más, el voto de la mayoría se consideró que el SENADI tuvo conocimiento y la posibilidad efectiva de ejercer su defensa, incluyendo la interposición de recursos y la presentación de escritos ante la unidad judicial y la sala. Respecto a las alegaciones de falta de motivación, cabe precisar que los autos judiciales concluyeron citas legales y consideraciones que, si bien fueron breves, fueron suficientes para sustentar una medida provisional. La celeridad requerida por la naturaleza de la medida cautelar no exime, pero sí condiciona. Sin embargo, el desarrollo del razonamiento jurídico en sede constitucional. Por lo tanto, señor juez, solicito a usted que se declare la improcedencia de esta acción extraordinaria de protección y que no se ha demostrado una afectación real y directa a los derechos del Senado, y porque se utilizaron todos los medios procesales ordinarios disponibles. Además, la Corte no debe convertirse en una tercera instancia para revalorar hechos o sustituir la justicia ordinaria en controversias técnicas. Hasta aquí, señor juez. Gracias, señorita abogada. Señoritas abogadas de la parte accionante, ¿desean realizar alguna intervención en contradicción? Sí, señor juez. Con su venia, deseo ejercer nuestro derecho a la contradicción, por favor. Respecto a lo que Adelante. menciona nuestra colega, reiteramos de manera enfática que los autos del 30 y 31 de agosto del 2018, como ya lo había mencionado anteriormente, no contienen motivación sustancial alguna. Aunque se transcriben los artículos del Código de la Economía Social, de los Conocimientos y de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, no existe un análisis sobre si el caso concreto cumplía o no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 27 de la ley mencionada, ni verosimilitud, ni inminencia, ni gravedad. Además, la Corte Constitucional en su jurisprudencia consolidada especialmente en la sentencia 118-22-JC/23 ha señalado que toda medida cautelar constitucional debe estar debidamente motivada con relación directa a los hechos y derechos amenazados. Y en este caso, señor juez, no se identificaron los derechos específicos supuestamente vulnerados, ni se explicó cómo las medidas otorgadas evitarían un daño irreparable. Además, las medidas impuestas eran típicas de la vía administrativa del SENADI, lo que desnaturaliza completamente el uso de la acción de protección. De ahí que se haya ordenado la aprehensión de productos, la destitución de funcionarios y otras medidas que exceden claramente la competencia del juez constitucional. Doy la palabra a mi colega Catherine Villar. Gracias. Tomo la palabra, señor juez. Por otra Adelante, parte, señorita abogada. no se puede alegar de que tuvimos una oportunidad efectiva de la defensa cuando ni siquiera se nos permitió interponer el recurso de apelación en una audiencia, debiendo insistir repetidamente que se remita el expediente al superior. En definitiva, se ha quebrantado el principio de la seguridad jurídica y esta Corte debe actuar para restablecer el orden constitucional vulnerado por la inadecuada utilización de garantías jurisdiccionales. Gracias, señor juez. Gracias, señoritas abogadas. En este momento le doy la palabra a la parte accionada. Abogada Díaz, le escuchamos. Muchas gracias, señor juez. Sí, consideramos efectivamente que la motivación sí estuvo presente en el conjunto normativo invocado. Sin embargo, las medidas cautelares eran necesarias para evitar así un daño mayor. El proceso no fue desviado, señor juez, ni tampoco actuamos fuera del marco legal. Así que solicitamos que se rechace la acción. Muchas gracias. Gracias, señorita abogada. A continuación, voy a
indicar que en mérito de lo expuesto y en el análisis del expediente judicial y de los actos procesales previos, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve: número 1, aceptar la acción extraordinaria de protección 446-19-EP. Número 2, declarar la vulneración de los derechos al debido proceso en la garantía de motivación y a la seguridad jurídica del SENADI. Número 3, dejar sin efecto todas las actuaciones dentro de los procesos 09-28-4-2018-02988 y archivar la causa. Número 4, llamar la atención al juez de la Unidad Judicial Sur Penal con sede en el Cantón Guayaquil y a los jueces de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas que actuaron en el proceso 09-28-4-2018-02988 por haber desnaturalizado las garantías jurisdiccionales. Y número 5, oficiar al Consejo de la Judicatura para que se inicie los procesos disciplinarios correspondientes, investigue y, de ser el caso, tome medidas frente a las autoridades judiciales que actuaron en el proceso 09-28-4-2018-02988. Número 6, ordenar al Consejo de la Judicatura que difunda ampliamente el contenido de la presente sentencia. Para el efecto, deberá publicar el texto íntegro de la sentencia en su página web institucional y socializarlo vía correo electrónico y las demás vías que estime pertinentes con todos los jueces del país, abogados e instituciones públicas. Deberá remitir un informe sobre lo cumplido en esta medida una vez que haya transcurrido 3 meses contados a partir de la notificación con la presente sentencia, y disponer la devolución del expediente al proceso al juzgado de origen y archivar esta causa. Señorita secretaria, por favor. Para finalizar, siendo las 21:54 del día viernes 11 de julio del 2025, y habiéndose agotado los puntos establecidos en el orden del día, se declara formalmente concluida la presente audiencia pública en el marco del expediente 446-19-EP/24, correspondiente a la acción extraordinaria de protección interpuesta por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI. Se deja constancia de la participación de las partes procesales y demás comparecientes conforme consta en actas y se procederá con la elaboración del acta correspondiente para efectos de archivo y constancia procesal. Buenas noches, muchas gracias.